Hace tiempo que se puede disfrutar del car sharing, una actividad que permite alquilar un coche durante un tiempo concreto en la ciudad y compartirlo con otras personas. De esta forma y en situaciones concretas no haría falta ni disponer de un coche en propiedad, pero lo cierto es que no parece que sea un negocio boyante para las empresas de car sharing que están en nuestro país. Recientemente se ha conocido, según el primer barómetro del car sharing, que esta actividad ha disparado su popularidad en España y hoy contamos con la presencia de algunas de las empresas que operan en nuestro mercado para conocer cómo está evolucionando esta forma de movilidad en la ciudad. Arrancamos Ruta 2025. Hoy hablamos de car sharing, ya saben, muchos de ustedes seguramente que ya lo han utilizado, han tenido la oportunidad de alquilar un coche por un breve espacio de tiempo para desplazarse de un sitio a otro de la ciudad, algo comodísimo, una aplicación, te la bajas, seleccionas tu coche, lo coges, lo utilizas, lo dejas, en fin. Algo que viene muy bien, sobre todo para desplazarse en estos momentos de movilidad compartida y de movilidad tecnológica, sobre todo, ¿no? Vamos a contar, como siempre, con expertos, con especialistas y con gente que vive el día a día de cada sector que analizamos. En este caso, hablamos del car sharing y lo hacemos con Rosa Campos, General Manager de City by Mobilize. Rosa, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Desde Valencia has venido, además, expresamente para estar y contarnos cosas del car sharing, de City, que bueno, se ven muchos coches de City por la ciudad. Claro que sí, sí. O sea, tenemos casi 700 coches en Madrid y bueno, en el día a día muy contentos, la verdad. Bueno, otro de nuestros invitados, Alberto Gómez, CEO de Wible España. Alberto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer. Sí, mientras nos rodeemos de la gente que sabe y de la gente que vivís el día a día de lo que estamos hablando, pues nos enteraremos sobre todo de cosas. También se ve mucho Wible por Madrid sobre todo, sí. Y no sé si por el resto de España hablaremos también de Efectivamente, de sí. ello. No es raro encontrarte un coche de Wible por Valencia de vez en cuando. Y tenemos un tercer invitado que no está con nosotros aquí en el plató, pero lo tenemos a través de la pantalla, que es Pablo Campos, fundador de Guppy. No sé si tenemos contacto. Pablo, ahí lo tenemos. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por estar con nosotros. Bueno, le saludamos a Pablo. ¿Dónde te encuentras ahora? Ahora mismo estamos en Gijón, en la sede principal de Guppy, donde nació el proyecto. Bueno, le escuchamos un poquito más. Vamos a dejar que los técnicos arreglen este tema del sonido para que lo podamos escuchar bien y nos vamos a meter ya de lleno en el tema, ¿no? Y que nos ocupa hoy, que es el car sharing. Hace poco estuvimos conociendo el primer barómetro del car sharing elaborado por la consultora Pons Mobility, de lo que también contamos en varias ocasiones aquí en Ruta 2025 para conocer datos, ¿no?, de cómo se mueve el sector de la automoción. Se trata de un primer barómetro en el que pues se han analizado datos concretos del car sharing y en el que se refleja que se ha disparado la popularidad del car sharing. Tengo que empezar a preguntaros si solamente se ha disparado la popularidad, Rosa, o porque, a ver, tengo que decirlo, yo siempre he oído hablar del car sharing y cuando hablas con una empresa o hablas con algún responsable o tal, perdemos dinero con el car sharing. ¿El disparar la popularidad también va acompañado a que no se pierde dinero, sino que empieza a ser un buen negocio? Efectivamente, así es. A medida que los usuarios han ido conociendo, valorando los beneficios de un servicio como el coche compartido frente a la posibilidad de contar con un coche privado, hay un ahorro de costes que está clarísimo. Por ejemplo, hay una serie de ventajas relativas al aparcamiento en ciudades que también valoran mucho. A medida que aumenta ese conocimiento entre los usuarios, aumenta, por supuesto, el número de alquileres a realizar y con eso la rentabilidad en las empresas. Desde City
conseguimos ser rentables en octubre de 2022, nos hemos mantenido rentables en 2023, con lo cual tengo que llevarte la contraria, sí es un negocio rentable. ¿Cuánto Chema. tiempo hace que ahora mismo es que no recuerdo, que funciona el car sharing en nuestro país? Pues City empezamos a operar en Madrid en 2017. Hasta ahí ya había un par de compañías más. Wibble llegó un año 18, después. sí. Sí. Y recientemente Voltio, ¿no? Llegó el año pasado. O sea, Luego empezó en Alberto, torno al desde- 2015, creo que empezó Car2Go. O sea que llevamos ya casi, al final son 9 años, 9 años. de car sharing. Es verdad que fue una cosa muy limitada, menos coches y un solo operador. Pero la buena noticia es que cada vez somos más y a veces nos preguntan, oye, más proveedores es algo malo para el negocio. Yo creo que como decía Rosa, significa que más gente conoce el servicio, más gente ve este tipo de coches por la calle y más gente puede ver satisfechas las necesidades. Oye, si yo no veo ninguno por mi zona, oye, pues es que ¿cuándo voy a usarlo si no tengo la posibilidad de tenerlo? Si no está cerca. Lo malo de esto, lo malo de esta actividad, que evidentemente, como dice Rosa, tiene cosas muy buenas de disponer de un coche en el momento. Lo malo es que no esté donde tú estás, claro. Entonces ahí ya se te complica un poco. Y se piensa, claro, esto, la única forma es de meter más coches y dar más servicio, pero eso es posible. Si estamos hablando de que hasta hace poco no era rentable el negocio. Es un balance complicado o sea, al final es un negocio de conveniencia. A los clientes les da igual, bueno, a veces no les da igual, pero lo normal es que lo que quieren es que el coche esté cerca. Eso es lo que les importa, más allá de que les guste más el tuyo o el de la competencia. Ellos quieren un coche cerca. Entonces lo importante es tener densidad de coches, pero densidad de coches significa un coste muy alto. Entonces tienes que tener un balance entre qué demanda puedes llegar a adquirir y cuánta flota puedes poner. Porque muy poca flota también te va a hacer, oye, si nunca veo tu coche, nunca lo voy a coger, con lo cual, si tengo 5 opciones en el mercado, serás la última opción del mercado. Claro, que tengo que ahora elegir. Rosa, me obligues a preguntar si está previsto hacer crecer la flota, por lo menos por parte de City. Hemos estado en constante evolución desde la salida. Como decía Alberto, hay análisis, datos que nos permiten conocer, oye, cuál es la predicción de la demanda y en función de eso ajustar coches. Pero este año estamos introduciendo coches nuevos, con lo cual la respuesta es sí. Estamos, claro, o sea, tú ves las necesidades del mercado, el usuario al final somos casi 2 millones registrados, con 51% de usuarios recurrentes. Entonces, hay más coches, hay más zonas a las que llegar, entonces la respuesta es sí, vamos a ampliar. Yo me he apuntado aquí datos, sacados de este primer barómetro del car sharing, aparte de que se ha disparado la popularidad. Dice que esta actividad en nuestro país y marca cifras de crecimiento en 2023, que son las cifras que se están manejando, de un 10%, que no está nada mal, y un récord de 3,75 millones de viajes. Entonces, claro, si ya empezamos a introducir cifras de millones, los kilómetros recorridos también son una barbaridad, 40 millones, de kilómetros recorridos. En base a esto, Alberto, por vuestra parte, también, ¿quién va a crecer la presencia, en este caso, de Wibble? O sea, nuestra idea es seguir creciendo. Lo más importante, yo creo, del barómetro es no solo que crece el número de empresas y crece el número de empresas que aportan o apuestan por este sector, sino que más coches significa más viajes. O sea que, y no solamente que el resto de compañías hacen más viajes, sino que encima nosotros, o sea que no nos los quitamos entre nosotros, sino que más gente viaja y mantenemos nuestros niveles. O sea, eso es al menos lo que hemos visto nosotros, que aunque haya un nuevo player como fue Voltio el año pasado, hicieron un montón de viajes, pero nosotros mantuvimos nuestras medias, nuestros ratios, que significa que más coches implican más demanda, más viajes, más gente que hace viajes y más gente que se mete en este mundo de la movilidad. Claro, tú lo analizas desde más coches, más viajes o más demanda, pero ¿no hay más demanda con los coches que hay para que haya más coches? O sea, quiero decir, ¿notáis que hay más demanda de... O sea, lo importante es, más necesidad de coches para... Incluso yo incrementando la flota y poniendo en Madrid una flota, pues si ahora hay 3.000 vehículos, incluso metiendo 4.000, no solamente se incrementan esos 4.000, sino que el resto o sea, no solo estamos quitando, no es la misma demanda, no es la misma tarta repartida entre diferentes, sino que es ampliar la tarta. Según amplío empresas o flota, amplío la tarta.
no la repartimos entre nosotros, sino que sigue creciendo. Eso Pero es además importante creo que resaltar. la clave ahí está en el cambio de mentalidad de uso del coche compartido frente a uso de coche privado. O sea, el barómetro lanza los datos de que un coche compartido sustituye entre 7 y 8 plazas de aparcamiento de un coche privado y que se usa casi un 60% más o tiene un tiempo de uso muy superior al coche privado, que lo tienes prácticamente el 90% del tiempo parado. Entonces, en ese sentido, por eso vemos que la demanda se mantiene y nos planteamos aumentar flota, porque es verdad que los usuarios optan por usar el coche compartido frente a comprar un coche o incluso teniendo un coche privado, usan uno de car sharing en determinados momentos para moverse. No sé si tenemos a Pablo Campos disponible. Bueno, vale, pues me dicen que sí, pues vamos a ver si podemos hablar. Pablo, ahora te vemos bien, no sé si te oiremos también bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me oís mejor? Hombre, mucho mejor, claro que sí. Bueno, Pablo Campos, fundador de Guppy. ¿Cuánto tiempo lleva Guppy operando en nuestro país? Pues Guppy nació en el 2019, así que estamos en nuestro 5.º año de vida. Nacimos en Gijón, en Asturias, y hemos crecido hacia Cantabria, País Vasco, y hemos aterrizado recientemente en Madrid, tanto en el centro, Colón, Serrano, como, nunca mejor dicho, en el aeropuerto, ¿no? Oye, y claro, a mí me apetecía que estuvieses en este programa porque, claro, Guppy está, digamos, especializados en las que no son las grandes ciudades de Madrid o Barcelona o Valencia, o movís concretamente por el norte. La demanda está bien, ¿es aceptable la demanda que hay de car sharing en estas zonas donde os movéis? Por supuesto, el reto es diferente, no voy a decir mayor ni menor, porque el reto que tienen mis compañeros de Madrid estoy seguro que es alto e interesante. El reto es diferente, pero precisamente nacemos para demostrar que el coche compartido tiene sentido en cualquier ciudad pequeña y mediana, incluso el día de mañana en el ámbito rural, ¿por qué no? Pero por el momento nuestro ámbito es esa ciudad pequeña y mediana que no debe de quedar olvidada, ni mucho menos, y donde la demanda es tan alta por densidad de población y por densidad de vehículos como en el centro de Madrid. Es decir, nosotros estamos demostrando que un mismo vehículo compartido ha hecho más de 19 alquileres en 24 horas. Es cierto que tenemos zonas de menor demanda y zonas donde esta demanda pues aumenta, ¿no? Como seguramente ocurra también en Madrid. Pero sobre todo también estamos conectando ciudades entre sí, provincias entre sí, de manera que una persona que en su día a día utiliza el coche compartido como la solución que le facilita esos desplazamientos cortos de 4, 5, 7, 10 o 12 kilómetros, pues cuando llega un desplazamiento más largo puede con la misma plataforma cogerse un vehículo 100% eléctrico, con energía 100% renovable y recorrerse 300, 400 o 1.000 kilómetros y conectar una ciudad con otra, salir del centro de Gijón y llegar al aeropuerto de Madrid-Barajas, o salir del centro de Madrid en la Plaza de Colón y irte a visitar Bilbao, San Sebastián. No está mal, pero, por cierto, Rosa y Alberto, vosotros desde vuestras empresas ¿pensáis que podéis hacer eso, como nos dice Pablo, enlazar ciudades, no solamente moverlos en las ciudades donde estáis, sino enlazar ciudades? Claro, por supuesto. Al final, siempre y cuando te acompañen las infraestructuras de recarga, o sea, tú puedes coger un coche en Madrid y ir hasta donde quieras y tienes la posibilidad de recargar por el camino. Sí, sí, es posible. Sí, bueno, en nuestro caso, una parte de nuestro negocio, y eso ha hecho que llegamos a la rentabilidad, el año pasado ha sido combinar, porque una de las partes más dolorosas de car sharing yo creo que es la paralización de la flota. Sí. Pones 600 coches o 700 y en verano no hay nadie en Madrid, con lo cual esa flota va a estar, la demanda cae drásticamente y los costes no dejan de caer. O sea, esa flota hay que seguir pagándola y los operarios y todo el resto de cosas que implica esa gestión de la flota no cae. Por lo tanto, la idea de Weber fue, oye, vamos a combinar este tipo de uso interno de Madrid con uso externo. Es verdad que nos aprovechamos de que nuestra flota es híbrida enchufable y permitimos a la gente alquilar los coches. ¿Solo es híbrida enchufable? Sí. No hay eléctrico. No, por ahora solamente híbrida enchufable, sí. Y eso permite a los usuarios hacer viajes largos, claro, y alquileres que pues a lo mejor tenemos
400 coches fuera de Madrid en verano o en Semana Santa. Le tengo que preguntar a Pablo, pues ya os he preguntado a vosotros si estaba siendo rentable el negocio. Pablo nos habla de una posibilidad de moverse ya e interconectar ciudades, hacer más kilómetros, pero Pablo, ¿está siendo rentable el negocio? Sí, nosotros marcamos nuestro primer EBITDA positivo a cierre del 2023 y esperamos mantenerlo, incluso mejorarlo en el 24. Es cierto que nuestra expansión, al ser geográfica y no solo en tamaño de flota, pues estamos atendiendo esos primeros dos, 3 años que son complejos en cada zona nueva, pues repetidas ocasiones, ¿no? En 2019 lanzamos Gijón, en 2020 ampliamos por Asturias, a finales del 2021 nacimos en Cantabria. Ahora en finales de 23-24 abrimos nuestro servicio en País Vasco y en Madrid, por lo tanto vamos viendo el EBITDA positivo en aquellas ciudades donde ya cogemos una base de usuarios suficiente, ¿no? Donde crecemos y donde nos establecemos. Pero sí, el car sharing, el coche compartido, es un negocio que será solvente y es la única manera de que sea sostenible y que ganemos todos, ¿no? Usuarios y empresas. Está bien que será solvente, no es nada mejor que un negocio solvente, ¿no? y que dé beneficios. Por cierto, antes has comentado, ¿vuestra flota es 100% eléctrica? Sí, tenemos más de 250 vehículos, 100% eléctricos. Es una máxima que nos hemos marcado desde el principio. El proyecto apuesta por la sostenibilidad desde el minuto 1 y tenemos desde modelos y vehículos totalmente urbanos para desplazamientos más cortos, 100% eléctricos, furgonetas también 100% eléctricas, y vehículos con mayor autonomía y mayor velocidad de recarga, como son los Tesla Model 3, para conectar las ciudades entre sí, con vehículos 100% eléctricos que recuperan 300 y hasta 400 kilómetros de autonomía en 15 minutos, con los puntos de recarga interoperables y directamente desde nuestra aplicación. Así que sí, 100% eléctricos, y sobre todo también hacer hincapié en la energía, ¿no? En la energía que recarga esos vehículos es 100% sostenible. Tenemos plantas de autoconsumo fotovoltaica propia con la que cargamos nuestros vehículos, pero no solo eso, sino que el resto de la energía que compramos a la red lo hacemos también con garantía de origen renovable, como no puede ser de otra manera. Parece que lo tienen clarísimo, ¿no? Por parte de Guppy. Rosa, vosotros, vuestra flota está más combinada o también apostáis más por... Hasta el momento en City también hemos apostado 100% por el coche eléctrico. Y de la misma manera contamos con planta autogeneradora con la que recargamos casi 6.000 coches al año, y el resto de energía que compramos también es 100% renovable. Así que hemos hecho una apuesta 100% por el eléctrico. ¿El usuario lo pide así, lo prefiere así o a lo mejor no? El usuario valora mucho el contar con un coche cero emisiones. Es verdad que salía en el barómetro y incluso en las encuestas que realizamos en City, es una de las cosas que el usuario valora mucho. Sí, contar y usar un coche cero emisiones. No sé si os estoy bueno, haciendo... o sea, nosotros siempre hemos pensado que un coche eléctrico para el movimiento por la ciudad es perfecto. Nosotros tenemos la inconveniencia de, oye, los vehículos que tiene Kia ahora mismo, bueno, somos 50% Kia, 50% Repsol, con lo cual dependemos directamente de los modelos que tiene Kia en el mercado, y la mayoría de los modelos no son compatibles con un servicio de car sharing, los modelos eléctricos actuales. Luego ya en el futuro lo más seguro es que haya modelos más pequeños que sí que se adapten a la movilidad urbana. Pero no solo eso, sino que nosotros hemos buscado un modelo de negocio, como te decía antes, que va un poco más allá de movimiento urbano, porque nuestros coches son bastante más grandes que los de la competencia, y nuestra idea es, oye, tú con este coche no solamente puedes moverte por el centro, sino que si quieres irte 5 días a Valencia, puedes irte con el coche 5 días a Valencia. Tiene que tener muy en cuenta el usuario, porque, a ver, hay que ser realistas. En la movilidad eléctrica estamos un poco en pañales todavía. O sea, todavía nos queda mucho por avanzar, nos queda mucho por mejorar en infraestructuras y tal. Claro, de ofrecer una flota eléctrica híbrida enchufable, a lo mejor al usuario que quiere hacer esos desplazamientos más largos, pues le da más confianza. De hecho, siempre que pensamos, oye, vamos a cambiar esto, ¿cómo puede afectar al modelo de negocio de viajes largos en Webull? Pues todas las encuestas que hacemos podríamos perder el 70% de esos viajes, se perderían, bueno, según las encuestas, si lo hiciésemos en modo eléctrico. La gente tiene miedo, o sea, más allá de que, como dice Pablo,
les pongan todas las ventajas, oye, puedes cargar en Tesla, puedes cargar en todas las infraestructuras de recarga, y yo te lo pongo y te lo incluyo en la aplicación. Para la gente es una barrera muy complicada de romper. Para Pablo, él nos ha hablado de una flota variada, coches urbanos y tal, incluso modelos Tesla más grandes, eléctricos, todo, pero a lo mejor, claro, las distancias que hay entre ciudades, que dice, joder, conectamos ciudades ya, pero es que a lo mejor para conectar una ciudad hace 50 kilómetros, no hace 300. Claro, entonces, pero que también los hará, como nos ha explicado. Rosa, estos datos que hemos sacado del primer barómetro del car sharing que se ha hecho en España, ¿estos datos son esperados, son realistas? ¿Se prevé que cuando acabe 2024 todavía van a mejorar más? Cuento con ello, sí. Bueno, con eso contamos todo. Sí, ¿verdad? Igual que el negocio sea solvente y que los datos mejoren. Pero sí, eran esperables. Es verdad que ten en cuenta que el barómetro mezcla dos tipos de servicios de car sharing, lo que es puramente free floating, pero también un station base, con lo cual los datos de media son los esperados y pueden diferir, porque es verdad que si vamos solamente al free floating pues tenemos mayor número de usos, viajes más cortos pero más numerosos, y si estamos en el station base pues el número de usos por vehículo disminuye, pero crecen los kilómetros recorridos. Entonces, en los dos modelos los datos son diferentes, pero de media son los que se publican y son bastante ajustados a la realidad, a lo que en las empresas estamos viendo en el día a día. Sí, en nuestro caso, o sea, yo creo que se va a mejorar y se espera. Lo que estamos viendo, pues ya llevamos casi medio año y sigue habiendo un crecimiento mensual en demanda, y cada mes, en nuestro caso, estamos batiendo los récords de los mismos años posteriores. Con lo cual es verdad que hay que recordarlo, que venimos de una época de pandemia que nos atacó directamente a nosotros, porque era la movilidad. Claro. Y que eso no solamente ocurrió durante ese año y medio, 2 años directamente, sino que luego la gente el modelo de negocio fue cambiando. Bueno, la gente no iba a trabajar. Durante mucho tiempo el teletrabajo era mayoritario, ha ido cambiando, pero aún así, por nuestro lado, seguimos viendo que los picos de viajes, que antes eran a las 8 de la mañana, a la vuelta de comer o incluso a las 6 de la tarde, y que los mejores días eran los miércoles, jueves, eran los mejores días, o los viernes por la mañana, eso ya ha desaparecido y ha cambiado, y se ha ido todo, en nuestro caso, hacia el ocio. Hay gente que va a trabajar todavía con el coche, pero muchos más movimientos relacionados con ocio, jueves por la tarde, viernes, sábado, y los sábados, que antes era el peor día, en nuestro caso era el peor día de servicio, ahora es el mejor día de servicio. Has dicho antes una cosa que me ha llamado la atención, que cuando llega el verano, las vacaciones y tal, baja el uso de... Claro. Pero los extranjeros no hacen uso del car sharing cuando van a una ciudad. Depende de los países. Ahora cada vez hay más, sobre todo los alemanes, que en todas las ciudades alemanas, en la mayoría, hay car sharing. Sí que pueden, oye, pues cuando van a una ciudad, pues se interesan si tienen car sharing, pero lo normal es que no haya uso, por nuestro caso, extranjeros. A lo mejor City, que tienen en otras ciudades europeas, sí que puede hacer interrelación entre Milán. A Pablo también se lo vamos a preguntar. Sí, hay un tema ahí de conocimiento. City también en Italia, ¿no? Ha operado en Francia en años pasados. Entonces es cierto que es más cómodo para el extranjero que viene, si ya conoce City de su ciudad, abrir la app y reservar un coche en Madrid. Sí. Pues no sé si, Pablo, le vamos a hacer la misma pregunta también, porque claro, ellos se mueven por una zona un poco más, iba a decir más pequeña, pero no es verdad. Al final, si vas uniendo zonas y ciudades, acaba siendo grande. Pero Pablo, ¿el visitante extranjero utiliza car sharing por vuestra zona? Sí, en nuestro caso todavía representa un porcentaje bajo, entre el 10 y el 20% del uso, pero precisamente nosotros sí que vemos una subida de uso, porque el residente se mantiene en nuestro caso y el turista aparece con fuerza. Nuestros mejores meses son julio y agosto, y la Semana Santa y las Navidades son muy buenas. Es decir, nuestros visitantes en nuestras ciudades aprovechan el coche compartido como forma cómoda, ágil, económica y sostenible de moverse. O sea, que estamos contentos con esa parte. Pero, Chema, yo quería aprovechar para hacer una aclaración en la parte anterior que comentábamos de las largas distancias. Aclarar que no solo son 50 kilómetros entre ciudades, nuestros usuarios están haciendo conexiones de poner cercanía. Claro. Estamos haciendo Gijón-Madrid con una parada de 10 minutos.
tenemos usuarios que han salido de Gijón y han llegado a Cádiz, se han pasado una semana allí y ya han vuelto, usuarios que hacen Madrid, País Vasco con relativa asiduidad. Es decir, el coche compartido eléctrico sí es una opción para conectar la península entre sí de una manera muy conveniente. Ahora que comentas estos distancias largas, coches eléctricos, el usuario que lo utiliza para hacer estos viajes, ¿es que es un experto ya en movilidad eléctrica o cómo es el tema? Porque me imagino que le tendréis que explicar muchas cosas al que se va a enfrentar a un viaje así. Efectivamente, gracias por la pregunta. Por supuesto que hay expertos y por supuesto que esos early adopters son los más fáciles, ¿no? Aquel que tiene ganas de probar el eléctrico, que ya conoce el eléctrico, pues es mucho más sencillo de captar y de fidelizar, pero precisamente Guppy vive de ayudar a vencer esa barrera a la movilidad eléctrica, ¿no? Nuestro servicio de atención al cliente es muy cercano, está 24/7 disponible, como el de todas las compañías, por supuesto, pero es ahí donde tenemos que hacer un gran esfuerzo. Un esfuerzo quizás ahora al principio excesivo, ¿no? Pero en el que confiamos, ¿no? Si queremos hacer que la transición a la movilidad eléctrica y sobre todo compartida ocurra, tenemos que estar muy cerca de los usuarios. Entonces sí, para hacer una larga distancia tenemos que acompañarles y tenemos que darles servicio cercano, explicarles cómo funciona el coche, darles la tranquilidad de que pueden recorrer más de 300 kilómetros sin parar en ningún momento y que cuando paren en un punto de recarga ultra rápido, que también pueden ver en nuestra aplicación, pero que le podemos ayudar a planificar el viaje si lo necesita, pues que tendrá la tranquilidad de recuperar esos 300 kilómetros en 15 minutos mientras se toma un café y seguir a su destino. Pues, oye, Rosa, a vosotros os pasará igual, ¿no? Que tenéis que explicarle al usuario exactamente cómo puede afrontar un viaje largo. Como decía Pablo, y ahí creo que también City ha hecho muchísima pedagogía de conocimiento del coche eléctrico y de la conducción en automático. O sea, y ocurre, y lo vemos en la evolución del negocio, cuando salimos en 2017 había muchos problemas con esto porque, oye, el vehículo en España pues es principalmente automático, la gente no está, con marchas, no estaba acostumbrada a conducir en automático y ahí, oye, pues el uso de estos vehículos en car sharing ha dado a conocer ese otro modo de conducción. Y por qué no la posibilidad de plantearte después comprar un coche eléctrico. Claro, es que es un buen banco de pruebas para el usuario. Decir, a ver, un coche eléctrico, me alquilo me hago unos kilometritos con un car sharing, con un eléctrico y pruebo. Claro. A ver, que me imagino que luego... a ver, aquí en Ruta 2025 hemos dicho muchas veces, cuando hemos tenido oportunidad de hablar pues, con la Asociación de Vehículos Eléctricos o con usuarios de vehículos o con marcas que venden vehículos eléctricos, y es que casi siempre se llega a la conclusión de que el que lo prueba se queda. He tenido la oportunidad de probar coches eléctricos y tengo que reconocer que son una maravilla, cómo funcionan, cómo van y tal. Que no es tan maravilla lo de las recargas para las infraestructuras, para hacer un viaje largo, estamos en ello. Pero es verdad que el coche en sí es una maravilla. Le preguntar a Alberto, porque claro, vuestros vehículos híbridos enchufables, pero también es un paso también para conocer, ¿no? Cómo son este tipo de vehículos, porque no dejan de ser automáticos también. O sea, nosotros creemos totalmente en el vehículo eléctrico. Es verdad que hay una cosa que hemos adoptado, yo creo que en España, y es la asociación directamente entre el vehículo eléctrico y el car sharing, y yo creo que es algo que ha sucedido como consecuencia de que no existía una legislación adaptada al car sharing, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Madrid, y la gente, oye, pues es que para aparcar, conseguir aparcar en el centro, que es algo, o sea, gratis sobre todo, que es algo básico para nuestro negocio, solo se podía aparcar gratis si tenías una etiqueta cero emisiones, con lo cual eso hizo que la mayoría de las opciones fueran o el híbrido enchufable, en nuestro caso, o eléctrico, pero no porque fuera el eléctrico el único modo de usar el car sharing en las ciudades. Eso por una cosa que me gustaría aclararlo, porque es una cosa que se ha asociado en España, pero que en el resto de Europa no ocurre. De hecho, en muchas ciudades tú pagas una tasa, o sea, por coche, y te permite hacer uso del parking gratis en el centro de la ciudad, sea el modelo eléctrico o de combustión. Estamos en ello, claro, entonces al final están acoplando, ¿no? Que en España lo hemos asociado a esto, pero más allá de eso, sí que es una cosa importante la transición al vehículo eléctrico, porque yo creo que para el centro de las ciudades es súper importante y para el aprendizaje de los usuarios y los ciudadanos y que pierdan ese miedo al coche eléctrico. Pero yo que soy un usuario de coche eléctrico y que, como has dicho tú, una vez que lo probé en 2020,
me quedé. O sea, llevo 4 años usando Curioso, como vehículo propio un pasa, coche eléctrico. Puedo decir los sufrimientos de que tiene la falta de recarga bueno, ha ido mejorando mucho, en esos 4 años ha mejorado mucho. Afortunadamente, pues si no... Pero nosotros no podemos jugarnos a tener 300 viajes en una semana, o sea, en una semana, 300 viajes o 300 coches en movimiento por toda la península y que tengan 300 problemas diarios. Es muy complicado de gestionar y sobre todo de perder, no podemos perder ese negocio actual. Bueno, aquí las 3 empresas que estáis aquí representadas formáis parte de la Asociación Española de Vehículo Compartido, junto con otras 5 más. O sea que en total están operando, por lo menos a través de la asociación, 8 empresas en nuestro país. Antes decía Alberto que bienvenidas sean cuantas más empresas, pero 8 empresas son muchas, Rosa. Pues pueden caber más todavía. Yo creo que el mercado se está moviendo, pero en ambos sentidos, ¿vale? Hay nuevas empresas que salen y a la vez hay fusiones, con lo cual nos da idea de que hay mucho por hacer y un gran camino que recorrer. Ese es el mensaje. Sí, pero ¿son muchas o son suficientes? Yo no te diría que son muchas, siempre y cuando veamos que la demanda se mantiene o incluso aumenta, creo que tenemos que ver si son muchas. Bueno, tú antes has dicho que cuanto más mejor, porque quiere decir que eso es que el negocio funciona y se apuntan más empresas para ello, pero 8 empresas está bien de momento. Yo creo que cuantas más mejor y sigo manteniendo esa idea porque a mí me encantaría que hubiera car sharing en todas las ciudades más o menos grandes de España, que no fuera yo a ver a mi familia de Valencia y me diga, ¿en qué trabajas? Y tuviera que explicarle de cero qué significa el car sharing. Eso significa que hay mucho por crecer y mucho por avanzar. En el resto de Europa no hay solamente una ciudad en toda Europa, en cada país en la que se use el car sharing. Yo creo que cuantos más apostemos por el car sharing en diferentes ciudades, eso significa que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Antes de preguntar a nuestro amigo Pablo sobre si tiene competencia en su zona o si creen que son suficientes los que hay, cortamos un momentito para dar unos buenos consejos y enseguida regresamos. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Cuando hablamos de deuda, a menudo no tenemos muy claro de qué estamos hablando, y es que existen distintos tipos de deuda. La deuda soberana es aquella que emiten los gobiernos en forma de bonos y que nosotros conocemos como renta fija. Es cuando el gobierno pide a inversores que presten su dinero
para distintas funciones. Bueno, quiero hacer una carretera y no tengo suficiente dinero, lo que hago es emitir deuda y solicito que haya inversores que me presten ese dinero. Lógicamente, ese dinero se presta en un plazo determinado y ese plazo, una vez que llega a vencimiento, se reciben unos intereses. Exactamente igual que cuando nosotros pedimos un préstamo. Pero es que existe también un mercado secundario de la deuda donde las empresas emiten estos bonos, pero corporativos, y hacen un tipo de deuda muy distinta. Lógicamente, no tiene el mismo rating crediticio, no tiene la misma solvencia que un bono soberano, pero el bono corporativo es una manera de capitalizarnos con un riesgo más alto dentro de este segundo mercado, también muy importante. Bueno, hasta nos habíamos quedado en, pues eso, en saber si 8 empresas que están operando ahora actualmente de car sharing en nuestro país son suficientes, hace falta más, sobraría alguna. Los invitados que tengo en el plató, bueno, pues para Rosa estamos ahí analizando el tema un poco. Alberto lo tiene clarísimo, que cuanto más mejor. Eso quiere decir que el negocio crece y el negocio funciona. Así que nos queda preguntarle a Pablo Campos, que ellos están operando sobre todo en el norte de España, en la zona de Asturias. Pablo, no sé si vosotros estáis solos, tenéis otras empresas que os acompañen o cómo está por ahí el tema. Hemos convivido con otras alternativas y que hemos competido en el mercado en alguna región, pero actualmente estamos bastante solos. Yo también estoy de acuerdo en la visión de Alberto, donde cuantas más empresas mejor, con ciertos límites, y cuantos más coches sobre todo mejor, porque eso anima a la demanda y da la tranquilidad de existir suficiente flota. Esto se hará o bien por más empresas o bien por el crecimiento de cada una de las existentes. Por ponerle un límite y en línea con lo que comenta Rosa, yo creo que el orden de magnitud es en el que nos encontramos, ¿no? No sabemos si serán 8, 5, 10 o 15 en toda España, ¿no? Pero yo creo que tampoco será cuestión de superar las 10 o 15 empresas, porque yo creo que hay dos motivos principales que explican esto. Uno es el usuario. Como hablábamos, el usuario no estará dispuesto, no tendrá ganas de tener que entrar en 27 plataformas distintas y conocer 27 empresas distintas que le traten con 27 precios distintos. Entonces yo creo que se verán y se están viendo fusiones y adquisiciones en el sector. Un motivo es este, ¿no? El cliente y la demanda, ¿no? Unificar un poco plataformas y encontrarnos pues, entre 5 y 10 soluciones en España. Y otro es la rentabilidad de las empresas, que bien preguntabas por ello. Hay determinados costes fijos y economías de escala que le darán sentido a los proyectos cuanto más grandes sean estos. No es lo mismo aguantar la estructura de una empresa y repartir sus costes fijos en una flota de 250 coches que hacerlo en 500, en 2.000 o en 5.000 coches, ¿no? Y esto yo creo que ya lo hemos vivido en el mundo del rentacar y pasaremos por un proceso similar. Claro, esto nos lleva a una conclusión y es que cuanto más empresas haya, más servicio de car sharing se ofrezca, más lo utilice la gente. Lo hemos dicho al principio del programa, es que es una posibilidad que incluso te permitiría no tener coche. A ver, al final es verdad que uno quiere tener un coche y dice, no, ya veré mi coche porque me voy de viaje, me voy de vacaciones, me voy de lo que sea y quiero tener mi coche. Que es lo que tú has dicho antes, el 90% del tiempo el coche no se está utilizando. Esto, según el barómetro, hay gente que efectivamente ha optado por no tener coche directamente y utilizar el car sharing. En vuestro caso, ¿tenéis conocimiento de clientes vuestros o lo han comentado ya directamente? Sí. En el barómetro salía el dato de que hay un 10% de usuarios que directamente no tienen coche y hay otro 68% que incluso teniendo un coche en propiedad utilizan el car sharing por sus beneficios o por conveniencia, porque a lo mejor lo tienes en casa pero en determinados momentos no cuentas con él y usas el car sharing aún teniendo coche privado, con lo cual el cambio de paradigma además está ahí. Creo que antes sí se optaba por tener un coche en propiedad sí o sí y ahora, dependiendo evidentemente del lugar en el que vivas y las posibilidades de contar con un car sharing cercano o no,
pero te da esa posibilidad de simplemente optar por no comprar coche y usar el coche compartido. O sea, si ya decimos que, aparte de utilizar o no el car sharing, porque que no lo utilizamos, tenemos nuestro coche en propiedad y ya se queda mucho tiempo parado, un 90%, pues si encima tienes tu coche y encima eres usuario habitual de car sharing, es que ese coche se va a envejecer y va a quedar nuevo al cabo de los años. Vosotros, por vuestra parte, Alberto, también veis esta tendencia a que la gente deje de utilizar directamente su vehículo. Sí, o sea, por un lado el cambio de paradigma yo creo que es algo que lo vemos, que es palpable, pero en la sociedad yo creo que antes todo el mundo estaba deseando tener 18 años para sus ahorros y comprarse su primer coche. Y yo creo que eso está cambiando. Ahora mismo la gente, bueno, sí se saca el carnet con menos asiduidad o menos prisa de la anterior, pero cuando se lo saca, oye, tiene satisfechas todas sus necesidades de movilidad con car sharing, motor sharing o bueno, con el resto de transportes, entonces puede vivir en el centro de las ciudades sin necesidad de tener un coche en propiedad, y eso es algo que antes la gente ni se lo planteaba. Oye, ¿cómo me voy a sacar el carnet y no voy a comprarme un coche? Eso no era implanteable. Y luego, más allá de eso, yo creo que en nuestro caso, igual que dice Rosa, nuestro cliente normal, o sea, si tenemos que decir un cliente normal, es un cliente de entre 35 y 40 años que tiene un coche de propiedad, pero que no lo usa y lo que usa es el car sharing. Y yo no sé si eso viene directamente relacionado con toda esta legislación de movimientos en las ciudades que hace que los usuarios, a veces los ciudadanos, no sepamos qué restricciones realmente hay, si nos afecta a nuestro coche, el coche es un poco más viejo y por miedo, oye, mira, cojo el car sharing, yo no tengo ningún problema, pueden entrar en todas partes y me puedo olvidar de este tema. Es que tú acabas de analizar una cuestión importante, nosotros hemos comentado mucho aquí en Ruta 2025, pues precisamente las nuevas generaciones, ¿no?, que ya no piensan igual, ya no, el tener un coche en propiedad ya se va perdiendo un poco, sin duda ligado a la cantidad de oferta que hay de movilidad, sobre todo en las ciudades, como tú bien comentas. Y además hay otra cosa, claro, que uno puede, antes llegábamos a los 18 años, es que yo me apunté a la autoescuela sin haber cumplido todavía los 18, para que en cuanto tuviese los 18 yo tuviese el carnet y me pudiese llevar un coche, ¿no? Entonces, claro, pero ahora hay gente que pensará, no, estoy deseando de sacarme el carnet, pero no para comprarme un coche, sino, por ejemplo, para utilizar un car sharing, que lo tengo a mi disposición al lado de casa y me muevo a donde quiera. Tengo que preguntaros, ya que analizamos esta nueva movilidad que hay en las ciudades, donde tenemos una variedad de vehículos ya impresionante, ya no solamente hablamos de car sharing, hablamos de motoserie, hablamos de bicicleta eléctrica, de patinetes eléctricos, todo de alquiler. Te puedes, bueno, estoy pensando, si nos decía Pablo que el usuario no quiere tener 27 aplicaciones para moverse, pues tú imagínate bajarte las de car sharing, bajarte las de motoserie, al alquiler de bicicleta, total, que tenemos que tener el móvil lleno de aplicaciones. ¿Cómo veis esta variedad o esta amplia oferta de movilidad que hay dentro de las ciudades? ¿Cómo compagináis todo eso con el car sharing? Bueno, creo que es la respuesta a la necesidad actual de movilidad, ¿no? Hablamos de mobility as a services, hablamos de movilidad intermodal y se ajusta a las necesidades de los usuarios, a esa flexibilidad que demandamos para movernos, que dependiendo del uso, del lugar al que vas, del momento del día, te resulta más conveniente una u otra. Con lo cual, en ese sentido, todo lo que sea poner a disposición un servicio, sea coche, moto o patinete, bicicleta, para que el usuario pueda elegir, bienvenido sea. De hecho, nosotros siempre decimos que el car sharing es el complemento perfecto al transporte público. Evidentemente no podemos sustituirle, no pretendemos eso, pero sí complementar en aquellas zonas en las que el transporte público no resulta tan efectivo, no puede llegar de manera tan frecuente. Un servicio de sharing, coche, bicicleta, monopatín. Ya hay empresas que mezclan vehículos, ofrecen. ¿Pensáis en ello? Todavía no. No por el momento. Es verdad que en el pasado hubo algún análisis en ese sentido. En aquel momento no se vio viable o no se vio lo suficientemente rentable y de momento seguimos apostando por el car sharing. Quizás en otros sí que estamos analizando ofrecer otros servicios, una movilidad más integral, otro tipo de alquiler,
pero no por el momento coches. introducir, exacto. A ver, igual lo tenéis un poco más complicado pensar en otra cosa, porque vosotros sois Kia, pero bueno, nunca está de más, a lo mejor una bici, igual que Rosa, de hecho, SEAT incorporó motos a su oferta de venta, además, cosa que no lo impide, además, precisamente una de las motos que más se alquila en Motoseries, ¿no? Que son las de Acciona. Las Silent, que son el mismo modelo que vende SEAT. ¿Cómo, desde vuestra plataforma, cómo veis el tema? Bueno, fue una cosa que se planteó en su momento, hace años. A lo mejor, que plantearse se ha planteado. Internamente, pero es verdad que complica muchas cosas no ser, o sea, que uno de los dueños no sea un fabricante ni de motos, ni de bicis, ni de patinetes, con lo cual eso complica las cosas, y más allá de eso, todavía no hemos visto cómo podemos adaptar el servicio a integrar este tipo de soluciones. Y lo que sí hemos visto, oye, mira, si lo que sí que podemos hacer es ampliar el abanico, oye, si nosotros no solamente dar por minutos, alquileres por minutos, horas, sino alargarlo, como decíamos, hasta días, semanas, o incluso ahora estamos o sea, cambiar meses. Un poco el servicio que se ofrece. Sí. Si los clientes quieren movilidad adaptada puede ser a corto plazo o a cortos movimientos, como pueden ser bicicleta, patinetes o motocicletas, pero también alargarlo, oye, pues no solamente lo corto, sino lo más largo. Y lo más largo puede ser hasta por meses. Que metáis un patinete eléctrico en el maletero del coche para cuando lo dejen coger. Esa fue una de las ideas, creo que eso nos lo vamos a preguntar a Pablo, por supuesto, porque aquí, claro, nos estamos refiriendo siempre a las grandes ciudades, sobre todo a la ciudad de Madrid, que es donde tenemos ahí esa amplia y variada oferta de movilidad. Pablo, donde estáis vosotros operando, ¿también tiene mucha presencia destacada en Motoseries, las bicis, los patinetes? Sí, por supuesto. En las ciudades medianas también existen patinetes y bicicletas y motos eléctricas y compartidas. Creemos que tiene mucho sentido, que la multimodalidad en el transporte urbano y estas diferentes alternativas son lo que necesitamos como ciudadanos para movernos de manera eficiente. Confiamos en ello y, de hecho, nuestra plataforma tecnológicamente está preparada para admitir este tipo de vehículos, pero hasta la fecha no hemos considerado ser nosotros los adecuados para desplegar este servicio. En muchas ciudades, y me parece acertado, la bicicleta con asistencia eléctrica al pedaleo es un servicio directamente municipal, y bueno, yo creo que esto tiene que pasar por la colaboración público-privada y conectar a los usuarios y facilitarles el acceso a esos servicios, pero por el momento no seremos nosotros quienes ofrezcan moto, patinete o bicicleta, estando preparados para ello y pudiendo hacerlo en aquellas ciudades que se presten más a ello. No creemos que sea nuestro foco a día de hoy. Todo llegará, que nunca se sabe. Pablo, aprovecho para preguntarte también, se lo voy a preguntar también a tus compañeros que tengo aquí en el plató, pero es sobre el cliente. Claro, vosotros estáis ahí un poco solos, como bien has dicho, un poco solos, que la verdad es que suena fantástico, ¿no? Porque no tenéis así una gran competencia. Por vuestra parte, claro, el cliente vuestro es fiel a vosotros, porque no tiene otra oportunidad, ¿no?, de utilizar otra empresa. Ahora le preguntaré a tus compañeros, pero ¿eso os da tranquilidad? Aunque pienses que no está de más que haya más competencia. Bueno, tranquilidad no sé si es la palabra, ¿no? El reto existe igualmente y nuestro compromiso tiene que ser que los usuarios, sea porque se vayan a ir a otro servicio equivalente o simplemente porque dejen de usarnos, estén satisfechos, ¿no? Entonces, autoexigencia y muchísima calidad en el servicio, ¿no? Valoramos muchísimo nuestra atención al cliente, estamos continuamente analizando cuáles son los comentarios y el feedback de nuestros usuarios, si el coche está convenientemente cargado, limpio, si la plataforma tecnológica le funciona como espera, y en continua mejora para que nuestros usuarios, aunque es cierto que si buscan un coche compartido, la mayoría de ellos solo nos encontrarán a nosotros en la región, estén satisfechos y podamos crecer. Eso es importantísimo. ¿Vuestros clientes son fieles a City? En Madrid somos 5 compañías actualmente y es verdad que los datos nos muestran que hay un 35% de nuestros usuarios que usan City de manera principal y suelen ir acompañados de una segunda compañía. Eso es lo general que al menos nuestras encuestas nos muestran. Es verdad, como decía Pablo, que hay una labor
muy importante de pedagogía en el pasado y de mejorar la experiencia de cliente, de conocer en cada momento cómo está, qué necesita, si el coche es adecuado, si las zonas a las que llegamos lo son. Bueno, pues me dicen que tenemos que dar paso a la rabiosa actualidad del momento. Solamente quería agradeceros vuestra presencia. Rosa Campos, General Manager de Citibike Mobilize. Muchas gracias por acompañarnos. Nos han quedado algunas preguntas que igual tenemos que retomar el tema. Alberto Gómez, CEO de Wible España. Muchas gracias, enhorabuena también por todo lo que estáis consiguiendo, ¿no? por esos beneficios que parece que ya empiezan a tener las empresas de car sharing. Y despedir también al amigo Pablo Campos, fundador de Guppy, que están operando un poco solos, ¿verdad?, allí en esa zona de Asturias. Muchísimas gracias, Pablo, también por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y nada, hoy hemos abordado el tema del car sharing, alquiler momentáneo, ¿no?, de coches por la ciudad. Así que hasta aquí nuestro programa de hoy. Ya saben, seguimos aquí, seguimos en Negocios Televisión y, como no, seguimos en ruta. Hasta el siguiente.